Hablemos de la adolescencia. Es una palabra que, para muchos, es casi sinónimo de conflicto, de rebeldía, de estrés. Pero, ¿y si esa imagen solo nos estuviera contando una parte de la historia? Vamos a darle una vuelta a esto, porque esa necesidad de riesgo que parece definir esta etapa podría ser, aunque suene paradójico, una de las piezas clave de nuestro desarrollo. Fijaos, hace ya más de un siglo, el psicólogo Stanley Hall lanzó esta expresión, etapa de tormenta y estrés. Y la idea fue tan potente que de alguna manera ha seguido definiendo cómo vemos a los adolescentes hasta hoy. La entendemos como una fase caótica, casi una enfermedad llena de peligros que hay que pasar y superar. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Y si esta tormenta no fuera un error de diseño, sino una característica fundamental para crecer? ¿Y si eso de asumir riesgos no fuera un fallo del sistema, sino precisamente el motor que nos empuja a convertirnos en adultos? Vamos a ver qué hay de cierto en esto. Para poder entenderlo, tenemos que hacer un viaje al interior del cerebro adolescente. La mejor metáfora que se me ocurre es esta. Imaginemos un coche de carreras, un Fórmula 1 potentísimo, pero cuyos frenos todavía están, digamos, en fase de montaje. Pues bien, eso es más o menos lo que está pasando a nivel neurológico en esta etapa. Y aquí está el meollo de la cuestión. Hay un desajuste temporal en el cerebro. Por un lado, tenemos el sistema de recompensa, que es el que busca el placer, las sensaciones nuevas, nuestro acelerador. Y este madura muy pronto, va a tope. Pero por otro lado está la corteza prefrontal, el sistema de control que dice, oye, para un poco, piensa en las consecuencias. Ese es el freno. Y resulta que no termina de instalarse del todo hasta bien pasados los 20 años. ¿Qué pasa cuando tienes un acelerador a fondo y un freno a medio gas? Pues eso, que la búsqueda de gratificación inmediata gana la partida. ¿A quién no le suena esa frase de si en ese momento hubiera sabido lo que sé hoy, no lo habría hecho? Quizá fue al apuntarse a una competición sin estar del todo listo, atreverse a hablar en público por primera vez o hacer esa excursión sin el equipo adecuado. Pues bueno, resulta que esas experiencias, tomadas con un cerebro aún en construcción, fueron absolutamente fundamentales. Nos ayudaron a saber dónde estaban nuestros límites, a construir quiénes somos y, sobre todo, a aprender de nuestros propios errores. Sin ese punto de atrevimiento, nuestro desarrollo se quedaría estancado. A este cóctel neurológico hay que sumarle un ingrediente psicológico que es la guinda del pastel, la fábula personal. Es esa creencia tan potente de que lo que te pasa a ti es único en el mundo y sobre todo la sensación de ser invulnerable, de que las cosas malas les pasan a los demás. Ojo, no es inmadurez, es una característica cognitiva de esta etapa que les da ese empujón final para salir a explorar el mundo sin tantos miedos. Pero, y este es un pero muy muy grande, esta necesidad de asumir riesgos es una espada de doble filo, porque aunque es necesaria para crecer, esa misma pulsión por explorar también puede llevar a la gente joven por caminos muy peligrosos, donde las consecuencias ya no son un simple aprendizaje, sino algo grave y duradero. Este esquema lo deja clarísimo, ¿verdad? En el centro tenemos esa asunción de riesgos. Tiene sus ventajas evolutivas, claro, pero también tiene sus peligros. Y a partir de ahí se ramifica en las conductas de las que vamos a hablar ahora. El consumo de sustancias, la sexualidad de riesgo y los trastornos de ánimo y de la conducta alimentaria. Venga, pues vamos a meternos de lleno en los peligros de hoy, en los desafíos específicos a los que se enfrentan los adolescentes en el mundo actual. Y vamos a empezar por uno de los más extendidos, el consumo de sustancias. Los datos, la verdad, es que hablan por sí solos. El alcohol y el cannabis son, de lejos, las sustancias más consumidas. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1 de cada 4 jóvenes de entre 15 y 19 años en el mundo bebe alcohol. Y un dato preocupante en España, el consumo en atracón, lo que se llama binge drinking, no para de subir. Además, el cannabis ya es el motivo principal por el que los menores de 18 entran en tratamiento. Esta búsqueda de sensaciones puede llegar a extremos que son, sinceramente, difíciles de creer. Se están viendo prácticas como el tampozca, que es exactamente lo que suena. Usar tampones empapados en alcohol para que la absorción sea más rápida. O el eyeballing, que es echarse el alcohol directamente en los ojos. O incluso los oxyshots, que es inhalar el alcohol vaporizado. Son auténticas barbaridades que nos muestran hasta qué punto puede escalar la espiral de riesgo. Pasemos ahora a la sexualidad. Aquí los riesgos de siempre, como los embarazos no deseados o las infecciones, siguen ahí. Pero el panorama actual es mucho más complejo. Ahora hablamos de relaciones sin un consentimiento claro por la presión del grupo, de la sobreexposición en el mundo digital a través del sexting o el grooming, e incluso de prácticas de riesgo extremo. Cosas como el book chasing, que es la búsqueda deliberada de contraer el VIH, o el stealthing, que es quitarse el preservativo sin consentimiento y que de hecho se considera una forma de agresión sexual.
Y justo en el cruce entre el consumo de drogas y el sexo de riesgo, encontramos un fenómeno llamado chemsex. Consiste básicamente en tener sexo en grupo mientras se consumen drogas y alcohol para desinhibirse. Y tiene una variante todavía más peligrosa, el slam sex, donde además se comparten jeringuillas. Aquí el riesgo, como se puede imaginar, se multiplica de forma exponencial. Ahora vamos a entrar en un terreno especialmente duro, el de la salud mental. Y esta cifra de la OMS es un auténtico mazazo. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años en todo el mundo. Este dato, por sí solo, subraya la urgencia de entender y atender los trastornos del estado de ánimo en esta etapa. A ver, la depresión en adolescentes a veces no se ve como en los adultos. Muchas veces sus señales se disfrazan de cosas de la edad. Por eso hay que estar muy atentos al aislamiento repentino, a la anedonia, que es esa incapacidad para disfrutar de nada, a la irritabilidad constante, a cambios bruscos en el sueño o la comida, a una caída en picado del rendimiento escolar y, por supuesto, a las autolesiones como los cortes. Son gritos de ayuda que no podemos ignorar. Muchas veces, todo ese malestar interno, ese caos, busca una vía de escape, una forma de tener el control sobre algo en un mundo que parece incontrolable. Y ahí es donde entran en juego los trastornos de la conducta alimentaria. Suelen nacer de una mezcla muy peligrosa de baja autoestima, perfeccionismo, muchísima presión social y esa necesidad patológica de controlar algo que sí parece tangible, el propio cuerpo y lo que se come. Y no pensemos solo en la anorexia o la bulimia, que también. Hay otros trastornos como la ortorexia, la obsesión por comer sano. Empieza como algo positivo, pero se convierte en una auténtica cárcel. Como se ve aquí, la persona empieza a revisar ingredientes de forma compulsiva, a eliminar grupos enteros de alimentos y a sentir una angustia terrible si no puede comer de forma pura. Es la prueba de que hasta lo más saludable puede volverse una patología. Esta cita es que pone los pelos de punta y revela la distorsión mental tan profunda que hay detrás de todo esto. En esas páginas web que hacen apología de la anorexia, se habla de la enfermedad como si fuera un amante secreto, un refugio. Se romantiza la enfermedad hasta convertirla en una seña de identidad, en una amiga. Y esto es clave para entenderlo. No luchan contra algo que odian, se aferran a algo que, en su mente, les da control y fortaleza. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Porque si hemos visto que el riesgo es necesario para desarrollarse, la solución no puede ser intentar eliminarlo por completo. Se trata de otra cosa, de construir una red de seguridad, de aprender a canalizar toda esa energía exploratoria hacia el crecimiento y no hacia la autodestrucción. La prevención es la única salida real, y las estrategias que de verdad funcionan se basan en varios puntos. Primero, fomentar el pensamiento crítico, que aprendan a ver la influencia de los medios y de los amigos. Segundo, olvidarse de los sermones y apostar por sesiones interactivas. Tercero, involucrar a las familias, que haya comunicación en casa. Cuarto, ofrecerles alternativas saludables que también sean estimulantes, como el deporte, el arte. Y por último, y esto es muy importante, enfocarlo en positivo, hablar de los beneficios de estar bien, de recuperarse. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que creo que se queda flotando en el aire. ¿Cómo creamos un mundo que por un lado respete esa necesidad vital de explorar, de arriesgar, de probar los límites, pero que a la vez les proteja de una caída en picado? Encontrar ese equilibrio es, sin duda, el gran reto que tenemos como sociedad, como educadores y como familias.